¿Cómo están? Muy Buenas bien, noches. buenas noches. Bueno, hoy tenemos una indagación interesante, creo yo, para comprender mucho del trabajo que se hace con la sociedad. Les voy a platicar una historia, como dice Nico, ya me vas a contar la historia, te voy a contar una historia. Hay un proyecto que se llama Looking Glass, donde es un proyecto de software interactivo, patrocinado por Microsystem. El objetivo es crear un entorno diferente, se supone, para Linux, Solaris y Windows. A ver, en este proyecto se buscó la exploración de interfaces en 3D, donde se utilizaba por proyectos Montank que involucran modificación del tiempo, futuros potenciales, manipulación mental. Pero vamos a ver cómo es que esto se da. Está basado en física avanzada y propone alta tecnología. Y se supone que mucha de esta tecnología se basó en el Arca de la Alianza. Entonces, vamos ahí y vamos a ver qué pueden sentir ustedes acerca de este proyecto. Nico, describe qué puedes percibir, sentir y ver de el proyecto Looking Glass. ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto? Haz de cuenta, ¿me escuchas, Ira? Sí, sí. Mientras fuiste hablando y platicando, se fue creando como la energía de eso. Y haz de cuenta que lo que yo veía, Ira, era como un tipo como de fuente. Y la fuente hasta arriba tiene como un espejo y luego a la mitad hay otro y al fondo a donde cae como el agua, se podría decir, o el líquido que fluye, hay otro espejo más grande. Ujú. Y lo que yo fui sintiendo fue como si mi cuerpo fuera recorriendo así como las fases del espejo o de los espejos y en cada uno iba como dejando, depositando parte como de mí, y se podía hacer en ese ejercicio, Ujú. como dejando una parte emocional, como la parte mental, como la parte física, como distribuyéndome de alguna manera. Si lo veo desde afuera, también de alguna forma fui como seccionando mi campo energético para colocarlo como en distintas posiciones y en un orden jerárquico, permitiendo como que hubiera como espacio en mi energía. Y haz de cuenta que sentía como si se presionara, como si eso intentara, por ejemplo, anular mi propia autoridad dentro de mi energía Ujú. y permitirle a ese proceso como dejarle cada uno de los espacios. Y luego cuando ya preguntas sobre el propósito, lo que yo observo, por ejemplo, ya que está mi energía aquí, es como si a la hora de separarme así este sistema o lo que es este proyecto, lo que está haciendo es permitir que haya un campo específico en donde se pudieran colocar cosas. Es como cuando los doctores también hacen una herida y meten algo que abre. Ujú. Es como si hiciera también como esa acción. O sea, abre secciones de mi campo energético para cierta exposición de alguna manera. Ok. Margarita, ¿tú qué sientes? Describe el objetivo principal de este proyecto Looking Glass. Bueno, cuando empiezas a hablar, empieza a abrirse ya la energía
Y lo primero que veo son realidades virtuales que están unidas a líneas de tiempo y líneas de tiempo que están presentes en este planeta. Entonces veo diferentes situaciones de energía que todas, de alguna forma, al presentarse simultáneamente, están conectadas como a una central, como algo que pareciera una especie de biblioteca, pero son muchos de los computadores los que están en diferentes corredores y están alimentando estas líneas de tiempo. Cuando se empieza a sentir y a percibir esto, lo que estás tú preguntando, pues lo que se ve alrededor de la Tierra son muchas líneas de tiempo, pero se van viendo entre las líneas una especie como de, como si fueran unos espejos cóncavos, y esos espejos están puestos o están distribuidos en líneas muy específicas del planeta que van creando como un efecto. em, de manipulación, es lo que siento yo, cómo la energía va traspasando y se va movilizando alrededor y va creando muchos movimientos alrededor del planeta. Son mucha la energía que se mueve a través de estos como espejos cóncavos y como son receptores de energía, hacen que las realidades se puedan percibir de diferentes como objetivos, como de diferentes perspectivas, pero lo que veo es que es una energía que está en constante movimiento. Okey. ¿Cuál es la ubicación principal en la que tú ves que está como el centro de este proyecto? Mm, Yo veo, hay 2 puntos que son principales. Hay uno que está en Estados Unidos y hay uno que está, muy paralelo, que lo veo como si estuviera, me llega como Londres. Entonces veo que ahí son 2 puntos que tienen que haber así, puestos y distribuidos para que haya una conexión y haya un equilibrio y haya muchos puentes energéticos, porque estos conectores necesitan estar retroalimentándose, pero desde estos 2 puntos de que yo estoy observando, la energía se manifiesta, pero es una energía que se absorbe desde la superficie de la Tierra. Entonces, cuando esta energía se absorbe, pasa y conecta con estos espejos cóncavos, ahí empieza a haber una transmisión de energía donde a su vez no solamente se están abriendo como realidades virtuales, sino también se abren portales energéticos. Okey. Nico, ¿en qué tiempo sientes o percibes que este proyecto estuvo como más activo? ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Haz de cuenta, Ira, lo que yo entiendo es complicado percibir el tiempo dentro del Sí. espacio de estos, como de esta conjunción de espejos. Ujú, Y es que se muestran como tal, como espejos, pero son más bien como una dinámica como de sustancia, Ira, ujú. que se categoriza como espejo porque en sí sí hace un reflejo, más allá de solo mostrar la misma condición, sino más bien adentrar a espacios evaluativos. Es por eso que puede en función separar, digámoslo así, porque encuentra opuestos, encuentra dinámicas que van, por ejemplo, en traumas, como no opuestos en traumas también. Entonces, cuando adentras al tiempo, lo que yo observo que hace Ira es contemplar todas las posibilidades, atribuírselas como a una sola perspectiva y se crea como una fuente de poder que puede hacer que todas las características del espejo se concentren o se modifiquen y que vayan hacia una sola cosa. Es como si el espejo funcionara también como una ruleta o como un control, por ejemplo. em, lo complicado que puede ser manipular el tiempo Ujú. y, y esta forma de proyecto lo que pudiera lograr sería perfeccionar las opciones del tiempo para que no sean tan variables, para que pudiera haber como más orden en lo que se desea que se modifique. ¿Qué sentidos se activan o qué sentidos se inhiben o cómo se interactúan los sentidos del hombre con esa tecnología?
Principalmente el campo visual, porque hay un periodo como de fantasía interna previo a la transformación completa del campo físico. Haz de cuenta que lo que observo que las personas que lo han utilizado de alguna manera, Ira, entran en contacto con la tecnología y lo primero en que se vinculan es como un espacio de alucinación, Mm, como si la mente, pero con los sentidos abiertos, cambiara toda la perspectiva. Y es como para configurar el nuevo tiempo, como si poco a poco el usuario de la tecnología tiene que ir reconfigurando la realidad en su mente hasta establecerse nuevamente en lo que él creería que es el espacio en el que inició, pero en realidad ya es algo muy diferente. okey. Entonces, Margarita, ¿hay una marca, algo que distinga a la gente que ha estado, em, asociada con este proyecto, que el proyecto tenga en sí mismo? Eh, Tú hablas de como en su energía, algo que tenga Sí, que, algo algo que que este proyecto, sí, lo que yo veo es que cuando estas personas están en contacto con este proyecto, hay una sensación energética en ellos de expansión, sobre todo porque al sentir esta energía y todos los movimientos energéticos de este espejo, dan una sensación de incomodidad en el cuerpo, como si las personas no estuvieran muy conformes como, no sé, como bien, como si hay algo que hace que no encajen muchas cosas en las personas. Pero cuando veo la energía de estas personas, por el hecho de estar en contacto, se siente una expansión, pero también se siente una contaminación, porque la forma energética en que la energía de ellos va en movimiento empieza a verse como una energía que se va disparando a muchísimos lados y eso hace parte pues de estar en contacto con toda esta energía y el hecho de que estén ya ellos con esta energía así dispersa es como si ellos fueran personas mucho más sensibles de lo que puede ser una persona, digamos, del común. Son como dos percepciones, aunque las personas de alguna manera, una forma u otra, también están en contacto con esta energía, porque esta energía se ve que está puesta en diferentes puntos del planeta y como ella está girando permanentemente y está absorbiendo la energía de la Tierra y de alguna manera vuelve y la distribuye y va creando formas de realidades de acuerdo a lo que hay como algo preestablecido, es como si algo que es el origen, esto lo que hace es como amplificar energéticamente lo que pueda estar pasando en un punto de la Tierra. Entonces, sí va creando diferentes formas y diferentes interferencias energéticas. okey. ¿Cuál es el estado emocional general de las personas que están trabajando directamente o que trabajaron directamente en ese proyecto? Yo lo que siento y lo que veo es como si estas personas quedaran con ciertas inconformidades, quedaran como con ciertas sensaciones, em, con ciertos desequilibrios por la energía como tal. Entonces no son personas que quedan, no se sienten como muy equilibradas, no se sienten como muy adecuadas. Entonces sí, sí pueden presentar ciertos cambios, pueden presentar ciertos como interferencias con sus sueños, ciertas irritabilidades y son como, como esos procesos donde las personas pueden estar también conectadas con otras realidades, pero lo Mm, hacen de una manera como mucho más consciente. Por eso es que la sensación es que el cuerpo queda mucho más sensible. okey. Nico, a ver, cuando en esta máquina se activaba la capacidad de ver o de modificar tiempos, ¿cómo cómo era que activaban eso? O sea, ¿se iban a una fecha específica? Buscaban, o sea, porque esto puede modificar lo que conocemos como la historia. Y en este proceso, quiero que me expliques cómo accedían y activaban esta esta forma de ver o de acceder a diferentes tiempos. ¿Tú me escuchas? ¿Sí? Mira, es justo como lo que te mencionaba antes. En realidad, el propósito del proyecto es lograr eso, Mm.
El propósito del proyecto es lograr la capacidad de la manipulación del tiempo que te puede brindar, por ejemplo, un dispositivo como el Arca de la Alianza, Ujú. pero de una forma organizada y con un objetivo específico, en donde ellos pudieran manipular justo eso, un propósito o un punto específico en la historia para crear un cambio que en cadena resulte ser un cambio completo en una estructura. Entonces, el proyecto en lo que se ha basado es en crear el propósito de controlar eso en específico. Y en realidad yo no logro no observo que lo hayan logrado aún. A ver, Aún, por ejemplo, siguen perdiendo en ujú, gran manera a las personas que se adentran con esta tecnología. No vuelven o se quedan en el estado físico desvinculados completamente en la mente o simplemente no vuelven a saber de ellos. okey, aquí hay una cosa muy importante. Dicen, se dice, que cuando se cayó el muro de la Unión Soviética, todos los soldados traían estos dispositivos en sus manos, en sus pulseras, lo que quiero entender. Y toda la gente vio lo mismo, aunque estuvieran en diferentes lugares, en diferentes momentos de la misma tierra, que si era día, que si era noche. Aquí lo que yo quiero entender es qué tipo de imágenes o información obtienen o obtenían a través de estas tecnologías. ¿Eran estáticas, eran dinámicas? ¿Cómo lo puedes observar? Yo observo que fíjate, depende mucho todos los receptores Ah, y okey. digámoslo así, en percepción abierta de energía, cada persona que se encontraba dentro de esa influencia lo percibía de una forma diferente. Ujú. Las personas de alguna forma más auditivas, no Ajá, necesariamente solo por esa capacidad, pero digamos que sí lo representa, ajá. entraban más en contacto como con frecuencias de sonido y era a través de la frecuencia del sonido que poco a poco iban transformando la imagen. Hay Ujú, personas que son mucho más visuales y repito, aunque no sea exclusivo de esa característica, pero sí lo representa, es como este proceso justo del uso de la tecnología. Primero entraron como con una nubosidad o a lo mejor una distorsión visual que poco a poco fue concretando nuevamente una visión que al no percibir que el físico haya cambiado, entendieron como parte de la transformación del ambiente. Y como el cerebro, aunque es muy mm, capaz de muchas cosas, también es lento, por ejemplo, para hacer un cambio específico de espacio. Si el resto del cuerpo no sintió un cambio y solo fue visual, a lo mejor no alcanza a detectar en realidad todas las diferencias. Y hay otras personas que más allá de los sentidos visuales o principales, se fueron a la percepción energética y lo que empezaron a sentir fueron cambios internos en los estados emocionales que llevaron como a un éxtasis que transformó de alguna forma su realidad. okey. Margarita, entonces, por lo que entiendo, se podrían observar, no lo sé, me lo dirás, como diferentes líneas de tiempo, o diferentes, presentes, o diferentes futuros, o, ¿cómo lo puedes ver tú desde este punto de vista? Bueno, yo lo que observo es que se ven diferentes, son presentes que están en formas simultáneas Ujú, y lo que veo es que las frecuencias que van entrando, digamos, al campo energético de las personas, digamos, cuando hay un grupo de, digamos, de personas, lo que empiezo a percibir es que, pues, al estar conectada con estas formas, con estos espejos, con esta energía, van entrando al campo energético, van penetrando. Yo veo que ellas entran en formas de ondas, penetran el campo energético y empiezan a crear cierto tipo de movimientos, como de modificaciones en la percepción. Entonces, al entrar por toda la parte del cerebro, es como si ellas se introdujeran la parte de la pineal y ella tuviera una mm, especie de explosión energética dentro del cerebro, que empieza a afectar no solamente las percepciones, digamos, tanto visuales, sino en general todos los sentidos, todo lo que va representando el campo energético, porque los campos energéticos se empiezan a unificar.
Y esta unificación se hace por estas ondas vibratorias que yo las veo como si fueran ondas que van penetrando, van modificando, van creando como una especie de red. Y esta red lo que hace es que las personas puedan ver, sentir en simultánea lo que pueda estar pasando y ellos van creando ellos mismos una proyección que ya está como preconcebida por estas energías de estos Mm. espejos, por lo que te decía, que ellos absorben la energía del lugar, después lo que hacen es amplificarla y una vez la amplifican, las personas empiezan a tener un contorno energético muy brillante, porque lo que he sentido en todo este proceso y en cada una de tus preguntas es la intensidad y la vibración de esta luz que emana. Entonces es muy fuerte porque la visión es como si afectara también el nervio óptico y la visión empezara a abrirse hacia otras realidades porque eso hace parte de la anatomía de la humanidad. Entonces, cuando esto está unido en un colectivo, hazte cuenta es como si todo se amplificara y se creara como una conciencia para que pudieran ver o se ve todo lo que estas personas quieren manipular que se vea. Entonces yo lo que veo es, vuelvo a ver mucha energía de manipulación. O sea, llega al cerebro, ¿no? También lo comenta Nico, y afecta los Sí, sentidos. Y entonces sí, hay una disociación, entonces, de la realidad cuerpo. y se Ujú. implanta una realidad nueva, ¿es lo que me quieres decir? O sea, se implanta Sí, algo. Okey, sí, okey. porque hay colectivo, porque cuando tú ves la energía por dentro, cuando empieza a penetrar esas ondas, el cuerpo empieza a cambiar de movimiento energético. Se empieza a ver un poquito más sellado, pero hay una sensación hueca. Entonces, ahí hay unos movimientos energéticos donde las percepciones se empiezan a unir y las realidades empiezan a volverse colectivas. Es como si todo se une en una sola realidad. Okey, a ver, Nico, estos experimentos que se realizaron en la época de los 70, 80, ¿hay documentación de lo que se hizo? ¿No hay documentación? ¿Cómo saben si sirvió? ¿Hay esa sola versión? ¿Hay nuevas versiones acerca de esto? ¿Qué me puedes decir? No. Haz de cuenta, Ira, que lo que observo es que la información ha sido muy compleja como de Ujú, contener. Digamos incluso que se ha perdido alguna ujú, porque en el uso de la tecnología, debido al cero control que manejan de alguna forma, de forma general del proyecto, han incluso transformado ellos mismos las conciencias de sus tiempos y de alguna mm. forma se ha vuelto como un rompecabezas también para las personas que están ahí involucradas. Entonces, observo, Ira, que si me voy a esos años, la información estaba como más condensada, venía de una información en donde tuvieron muchísimas pruebas, por ejemplo, incluso de muchos años antes. Observo Ujú, que en la Segunda Guerra Mundial el ujú. uso de esta tecnología fue clave para muchas de las batallas, pero el uso implicaba pérdidas humanas considerables. Entonces, lo que intentaron los proyectos al posterior era ir reduciendo pues esas necesidades como de sacrificio, no en un sentido ritual, pero al fin y al cabo se perdían vidas. Claro. Entonces, hasta esa época de los 70 de alguna forma configuraron una forma de utilizarla que no fuera tan, pues, insana contra la humanidad, pero, a partir de ahí observo como un espacio de obscuridad que hay de los 80 hasta los 2000 incluso, en donde todo esto se pierde, se pierde por mucha manipulación de cambios. Es como si incluso esa información se hubiera, vuelto parte del mercado negro que se vendía entre países para ver quién Mm, continuaba como con esos experimentos, a lo mejor no entre países, pero como en conjuntos de grupos, ¿no? ujú, Entonces, actualmente, ir a la información, por ejemplo, a la que yo llego más puntual, estoy como en una serie de, algo así como lo que veía Margarita, como una serie de computadoras. Es ujú, como si yo me encontrara en este momento como en una casa enorme que tiene estos servidores, en ujú. donde hay como mucha información relacionada con diferentes perspectivas de proyectos, y haz de cuenta que llego como al servidor que tiene como esta información y justo hay como una inteligencia artificial que la manipula de alguna manera. Okey. ¿Hay alguna
lo que se llama interfaz o dispositivo específico para interactuar esa tecnología con tecnología ya más externa de la sociedad o no, o ¿cómo lo ves tú? Yo observo que para el uso específico de todo el potencial de lo que se pudiera hacer, en este momento no hay un dispositivo construido. Si en Ujú. algún momento hubo un intento, en este momento no lo tienen. Pero sí hay, yo lo que observo es como un tipo como de silla, como con mochila, digamos así, que está dentro como de una esfera. Y es como si fuera el giro y las transformaciones que crea la esfera, lo que va creando esta frecuencia como de transferencia, algo así, no sé lo que observo. A ver, Margarita, esa tecnología pudo haberse utilizado para manipular situaciones que fueron resultando en momentos actuales, eh, de la realidad. Yo veo que sí, que todo Okey. esto, yo siento que esta energía toda está vigente y la siento como energía de experimentación a través de un control mental, que cómo controlar las mentes y cómo llevar a las personas a ciertas vivencias y a ciertas experiencias para que de alguna manera ciertas experiencias que pueden ser como eufóricas o traumáticas puedan volverse crónicas, van quedando grabadas y en la medida que van quedando grabadas en la memoria, ahí es donde se empiezan a transformar diferentes realidades, porque ya después vienen generaciones, generaciones y esas generaciones ya están conectadas con esas memorias o esas nuevas memorias que han sido insertadas. Entonces siento que de alguna manera es algo que abarca algo muy grande, que abarca todo el contorno planetario y que de una forma u otra es parte de lo que se está experimentando y lo que se está viviendo, sobre todo que la gran utilización de esto para las guerras, para todo lo tipo de espionajes, para todo tipo de manipulación, sobre todo lo que veo que muy conectado con la comunicación, cómo es de vital la comunicación y cómo va llegando la comunicación a través de la manipulación a la mente humana, porque ahí esta comunicación empieza a volverse una interferencia y cuando se vuelve una interferencia, ahí es cuando ellos insertan lo que ellos Ujú, quieren manipular y esas realidades se van volviendo realidades físicas, porque de una ujú. manera son como una especie de, como de energías que están como flotando, pero en la medida que el humano la va sintiendo, la vive y la experimenta, con emociones y todo. Esto va incluido todo el paquete energético. Okey. Nico, puede ser que por esta forma en que estas ondas o estas radiaciones o esta energía llega al humano, y decía Margarita que entraba por la pineal, tú también veías que entraba directamente al cerebro. Puede generar el resultado de que hoy día hay muchas enfermedades mentales, ¿o no? ¿Tú me escuchas? Sí. Sí hay una relación, mira, sí hay una Ujú, correlación completamente porque de alguna forma las enfermedades mentales se generan en el proceso colectivo, Ira. Y al generarse en el proceso colectivo, automáticamente todo este tipo de manipulaciones del tiempo, por más en frecuencia mínima que sea, también cambian el proceso colectivo. Y de alguna manera son nacientes o raíces o frutos de todas esas gestiones, no necesariamente de este proyecto, sino de todas las ocasiones en que se intenta como mínimo encontrar un recipiente humano para la manipulación de lo que sea. Al ajá, final su característica de mente conecta con el colectivo y la manipulación se hace a nivel general, aunque sea en un 0.0000001%, se, ujú, se transforma en el colectivo. Entonces, claro, las enfermedades mentales están completamente relacionadas a estos proyectos porque desde una gestión ujú, ha sido estas manipulaciones absolutas lo que ujú. han ido creando las distorsiones que se manifiestan en la mente. Okey.
A ver, Margarita, se utilizaron, aparte de los que operaban estas máquinas, algunos observadores externos, no sé, gobernantes, no sé qué tipo de personas o energías externas o lo que sea, para tomar decisiones o no, o Sí. son, sí, okey. Sí, y te voy a decir por qué, porque básicamente lo que representa toda esta energía es direccionar el destino de la humanidad a un nuevo destino, pero ya está totalmente controlado. Entonces, si el destino de la humanidad es controlado, ya es muy fácil direccionar, es muy fácil manipular escenarios. Entonces, todo lo que se hace, claro, todo lo que se hace es en conjunto y es crear como, lo que yo veo es crear nuevas formas de energía que tienen formas de puentes. Entonces estos puentes van creando realidades y realidades y realidades que están insertadas en el colectivo de la humanidad y de alguna manera cuando hay tantas memorias que están en toda esta estructura cerebral, lo que van creando es una serie de como si la persona vive demasiadas realidades simultáneamente y esa persona puede perderse porque no sabe realmente cuál es su verdadera, como su verdadero origen. Y ahí es donde empiezan a direccionar y a manipular ciertas situaciones, ciertas experiencias que van creando otras realidades alternas, otras realidades, y estas realidades se sienten muy sutiles, pero de alguna manera se sienten muy, muy metidas dentro del colectivo. A ver, aquí mi pregunta es, en esta forma en cómo entra nuestro sistema endocrino, porque lo vimos en la pineal, manipula la estructura de ADN de los humanos que llegan a estar en contacto con estas energías. Totalmente. Okey. Nico, em, estas formas o estos eventos que descubrieron o que se insertaron, pudieron haber, tenido, no sé, alguna forma de conectar, ya sea con personas que compartieran la información fuera del proyecto, fuera del sistema, o con entidades o formas, ¿o cómo lo ves tú? ¿Me escuchas? Sí, Fíjate, Ira, que no encuentro en sí una característica de presencia de entidades. ujú, Más bien encuentro eso como características de formas o configuraciones okey, de características de espacio y tiempo que se manifiestan. Es más bien ir ¿sabes cómo también se pudiera plantear? mm, Como si quedaran abiertos portales ajá, o como si quedaran abiertos agujeros de gusano que no tienen un control absoluto sobre de ellos, que quedan como vacíos. Incluso, observo que han dejado algunos que son no necesariamente peligrosos, pero que se han activado de manera inorgánica. Por ejemplo, cuando han practicado en lugares públicos y que quedan residuos, ujú, aún al pasar de los días, las personas pueden pasar por ciertos lugares y sentir como si perdieran el tiempo o un movimiento muy importante de energía en su cuerpo, como un bajón o una subida. Incluso ahí te va, pudiera prestarse para que en ciertos lugares que se han realizado estas características de uso de energía, del tiempo, no necesariamente el Looking Glass, sino, por ejemplo, energías en general cuando han hecho manipulación del tiempo, que ujú, quedan espacios que pudieran cambiar, como por ejemplo, por eso que ves que a espacios se les han dado las características o de milagrosos o de malditos, mm, ¿sí? Porque quedan como bucles de tiempo ahí abiertos. Entonces yo creo que más así, más bien observo que es más así, no por el lado de las entidades. okey. Margarita, esta forma en la cual, em se busca, esta manipulación y que afecta a esa parte del cerebro, que afecta a esa parte del ADN, ¿qué implicaciones desde esta época de los 70s, 80s, 90s puede tener ahora en la forma en cómo nosotros, como seres humanos en esta actualidad,
nos configuramos acerca de ciertas creencias o de ciertas estructuras o de ciertas programaciones de vida. Bueno, yo lo que veo es que va generando y va creando una confusión, sobre todo cuando el ADN se siente tocado por este tipo de energías. El ADN empieza a tener unos movimientos como mucho más explosivos, mucho más irregulares, y se van creando como ciertos movimientos que pueden ser como muy flexibles en ciertos momentos y de pronto se vuelven como movimientos estáticos y de pronto se vuelven movimientos como si estuvieran endureciéndose. Entonces esto hace que las personas no se sientan como tan equilibradas, se sientan muy irregulares en sus formas, en sus emociones y en sus sentimientos. Y realmente ese es el propósito, porque si el propósito es crear una confusión, la confusión hace que energéticamente el cuerpo esté mucho más abierto, esté mucho más predispuesto. Y cuando un cuerpo está predispuesto, se pueden insertar muchas informaciones que van llegando al subconsciente y van penetrando. Imagina como si estuvieran abriendo, es un corte, como si aquí estuvieran abriendo la cabeza energéticamente y en esta forma de apertura en flor, ahí se van insertando toda esta cantidad de redes que están conectadas con estas líneas de tiempo o líneas que están conectando virtualmente y van quedando insertadas y esto va creando como unas realidades que están muy conectadas como a niveles, como si estuvieran siendo cíclicas en el humano y en ciertos momentos se ven como si estuvieran retrocediendo, pero en un momento se siente como si estuviera avanzando. Entonces, estos movimientos crean desequilibrios, crean confusión y van creando como diferentes perspectivas que se sienten confusas en los caminos que pueda tomar el ser humano, porque hay demasiada, no solamente hay contaminación, sino son demasiadas las líneas. Entonces las líneas hacen que tú pierdas un foco, pierdas un centro y vayas perdiendo una perspectiva. Ok, Nico, en estos futuros, en estos movimientos de líneas de tiempo, ¿han encontrado situaciones eh, diferentes a lo que em, hemos visto o hemos vivido hoy en la realidad? Por ejemplo, situaciones como proyectos con los del Blue Beam, situaciones con los de proyectos como los de las líneas HARP, situaciones de este tipo de proyectos, han encontrado cosas distintas a lo que esperaban, han modificado cosas. ¿Qué puedes percibir? No, ¿Me escuchas? ahora sí. Yo lo que observo, Ira, es que de alguna forma los vínculos grupales o pues también podría llamarlo como las tribus Ujú, que se manifiestan en estos entornos o que se crean a partir de las configuraciones de este tipo, em, sí son relevantes, digámoslo así, en un sentido social, pero también por la misma bifurcación de los espacios y de los tiempos hay mucha pérdida, Ira. ujú, Como incluso, como si no pudiera haber continuidad en esta específica forma. ujú. Hay situaciones que han estado o que han existido y se han borrado a través de estos programas. Sí, de ahí donde salen, por ejemplo, situaciones como el efecto Mandela, por ejemplo, en Ajá. donde a través de un movimiento muy específico en un sistema general se pudiera percibir el cambio, pero, por ejemplo, hay muchas personas que no lo detectan o que no lo detectan a nivel físico Ujú, y que se manipulan en estadios más minuciosos. Pero, por ejemplo, Ira, observo que una de las características que han intentado, de alguna forma, todos los encargados de alguno de este tipo de proyectos, ujú. sí ha estado enfocado, por lo menos en las características de los objetivos, de regresar y rescatar o salvar a alguien de la muerte. Okey, Como si ese cambio validara la manipulación del tiempo. okey. Margarita, ¿han sucedido o se han encontrado fenómenos inesperados por este movimiento, tanto de líneas de tiempo
como de futuros, como de pasados, como de todo esto? Sí. Sí, sí se siente porque cuando conecto con las líneas de tiempo pueden haber diferentes formas, digamos, de catástrofes, muertes masivas y diferentes formas en que el humano va a empezar a desencarnar, porque en muchos se ven que los tiempos van a ser cortos y pueden desencarnar, digamos, en tempranas edades, como muy prematuros, pero también que se sienten como si todo estuviera de alguna manera milimétricamente controlado. Entonces, cuando están pasando todas estas situaciones masivas, pues esto va creando un trauma en el humano y el trauma permite que sea fácil insertar otras líneas de tiempo que estén muy relacionadas con este tipo de traumas. Entonces, ahí es donde pueden haber más catástrofes, más situaciones que de alguna manera se van recreando por esta insertación de energías y ellas mismas se van manifestando. Entonces, pueden haber más catástrofes en el planeta, pueden haber más circunstancias de muertes masivas, situaciones que puedan pasar con la Tierra y que de alguna manera el movimiento de esta energía hace que todo se vaya precipitando, porque esta es la forma energética de precipitar para que el precipitar una situación que pudo haber pasado en una memoria de la Tierra, en este momento se siente, en un presente se siente expansiva, entonces todo puede empezar como a manifestarse. Muchas memorias veo, muchas de las situaciones que en un momento la Tierra vivió hace mucho, mucho tiempo, vuelven a presentarse nuevamente y da la sensación para, digamos, para el ojo humano que el humano estuviera viviendo los ciclos de la Tierra, pero muchas de esas situaciones están manipuladas. Okey, y Nico, en estas líneas de tiempo, ellos pudieron haber manipulado o ocultado civilizaciones, eventos que no están aceptados por la historia, em, pues, contemporánea, situaciones que no hubiesen pasado como se contaron. ¿Qué puedes percibir en eso? ¿Tú me escuchas, Ira? Sí, Es como un derrame, Ira, de percepciones, en realidad, de todas esas ujú, cosas, porque al final, se involucran en estados emocionales. El tiempo, Ira, el humano lo ha sembrado en sus emociones y de alguna forma okey, valida sus emociones con el tiempo. Es por eso que incluso se volvió una moneda de intercambio, ¿no? Con el sí, tiempo olvidarás o el ujú, tiempo hará que mejores. o no tengo Entonces, tiempo, ajá, o te quedaste sin tiempo para cambiar. Entonces, todo el ajá, tiempo siempre se ha manipulado, incluso a través de nuestro lenguaje, como una moneda de cambio. ujú, Entonces, así como se manifiesta y de esa forma, pues sí se irriga mucho en el estado emocional. okey. Margarita, esta forma, de vivir ocultando estos proyectos, el día de hoy se han, o sea, se siguen llevando a cabo, se han modificado, se han, agrandado, se han disminuido. ¿Cómo puedes percibir tú esta parte del tiempo, Bueno, del yo veo que proyecto? sí, del Ujú, proyecto yo veo que sigue vigente, él se modifica, pero se actualiza de acuerdo a los requerimientos digamos, como de los avances tecnológicos, va muy de la mano con toda esta energía y por eso es que se siente que todo el contorno de la Tierra, se siente esa energía, se siente porque es una energía fuerte, es una energía penetrante y es una energía que no solamente está vigente en estas formas que se van creando de redes de energía, que son contenedores de todo lo que pueda haber pasado, son contenedores históricos, por eso sí se pueden recrear nuevas experiencias que de alguna manera estuvieron guardadas, estuvieron sembradas en la tierra, pero sí siento que todo esto se ha ido actualizando y se va a ir modificando y de alguna manera esto es algo que parece como natural, no parece algo que fuera
creado, Impuesto. porque como esto es algo que es progresivo, no es algo que va impactando de una vez al humano, en la medida que esa energía va penetrando en toda la parte energética, va modificando y de la medida que va modificando, el cuerpo se va ajustando a ellas. Entonces van a ser actos ya como cosas que ya van sintiéndose muy naturales, pero siento que esto es algo que no tiene vuelta, esto es algo que pareciera una energía que está y ha estado en el planeta siempre vigente y ha estado siempre en constante movimiento. Lo que pasa es que en la medida que se van recuperando, digamos, aparatos como la Arca de la Alianza y diferentes aparatos que han estado sembrados en la Tierra, cuando el humano va tomando ese conocimiento es cuando lo puede actualizar y lo puede manifestar en este presente. Pero las líneas de tiempo y las aperturas y los portales siempre han sido parte tanto natural como parte creada o artificial en este planeta. Entonces, cuando se conjugan estas dos energías, es cuando se van creando otro tipo de energías. Es como una energía terciaria, por decirlo de alguna manera. Nico, ahora la nueva tecnología, la nueva forma de accionar tecnológicamente a todo, con los computadores, con los celulares, con todo, apertura más el campo energético para estos experimentos o puede ser que no, no lo sé. Mm, sí, sí, pero de una forma más de consecuencia colateral que de una Mm, forma planeada. ujú, Digámoslo así, como el mismo efecto que pudiera tener una antena 5G. ujú. Al final hay una reacción energética y se expande hacia un entorno, pero forma parte también de lo que no logran controlar del todo, Ira. Todos Ok. los residuos que se pueden generar en realidad son tan volubles como el mismo resultado del objetivo que quieren encontrar. Estas lugares o estos centros donde se encuentran estos centros de control, ¿dónde los puedes percibir tú? ¿Están solo en los lugares que dijo Margarita, que es Estados Unidos y Londres? ¿Hay más o hay menos? ¿Cómo los percibes tú? Yo sí observo uno que está directamente en Estados Unidos y otro que está en Europa como representación del más como del espacio, no necesariamente en Londres, Ujú. pero como más bien en sentido de pertenencia, como que pertenece más como a un grupo de sociedades en Europa. Ah, ok. Pero sí es en esas, como en esas 2 frentes, y de alguna forma es una característica que tiene que cumplirse, porque ese es el mismo dinamismo del espejo, como si al final en paralelo las tecnologías tienen que utilizarse al mismo tiempo. ¿Quiénes son los em, patrocinadores de estos experimentos, Margarita? ¿Qué puedes ver que son los gobiernos? ¿Quiénes son los patrocinadores de de estas máquinas o de estas situaciones? Siento que los gobiernos tienen parte, digamos, como algo colectivo, pero sí se sienten como células de personas que tienen el poder sobre los gobiernos y se sienten algo muy piramidal, porque los gobiernos se ven como una estructura y estas, digamos, y estas cúpulas y estas mentes, digamos, que se han asociado son mentes que tienen el poder sobre el planeta. Por eso es que sobre ellos eh, um, salen como unas formas energéticas que van tomando la energía de la Tierra y que a su vez están controlando la parte de los gobiernos y de los gobiernos hay como niveles hacia abajo hasta que llegan a la base y en esa base pues se siente en esta pirámide que tiene como diferentes niveles, tienen diferentes organismos que ellos mismos, que estas cabezas ocultas van creando para que ellos gobiernen detrás de un velo. Pero los gobiernos son como la forma que tienen ellos para poder expandir todo lo que ellos van creando, todo lo que ellos van experimentando y todo lo que ellos a su vez también van manipulando. Y en esa sensación de lo que ellos manipulan o experimentan, ¿cómo hacen para que esto, no sé si les llegue a ellos, si no les llegue a ellos? ¿Qué es lo que ellos hacen?
Lo que se siente es que en la medida que ellos tienen ese conocimiento, pues tienen como muchas capacidades para poder de alguna manera manipular como desde una perspectiva. La sensación energética es como si ellos estuvieran blindados de una cierta energía para que ellos, digamos, esto no los toque. Pero de alguna manera sí se sienten que estas energías alcanzan a blindarse en ellos, pero los más afectados son los que están de esta línea, digamos, de esta cúpula, de esta línea hacia abajo. Ahí la línea, toda esta pirámide, todo esto que esta estructura hace parte de la Tierra, pues claro, todos estamos afectados, todas las personas que estamos sobre la Tierra, porque realmente ese es el fin de ellos, ¿no? Gobernar, manipular, tomar y no ceder ese poder. Por eso es que hay tantas alianzas entre todos estos, digamos, entre todas estas personas que hacen parte de estos gobiernos que son ocultos, que son unas minorías, pero que están presentes y vigentes en este momento en la tierra. Okey. Nico, en esta parte de, la disociación que hay, ¿cómo va afectando esa disociación hoy día a los que habitamos, pues, esta tierra? ¿Me escuchas, verdad? Sí. Se hace como más amplia, Ira, la distancia que llega a haber entre la mente y la emoción. Es Ujú, este auge de ansiedades, este auge como de presiones emocionales y depresiones, forma parte de los residuos que se manifiestan a partir de la manipulación del tiempo, Ira, porque al fin y al cabo, en un sentido inconsciente colectivo, el querer manipular el tiempo viene también desde la metáfora en donde se ha vivido de manera equivocada ujú, y la perspectiva de vivir de una forma más perfecta añade incluso todavía más distancia entre la mente y la emoción en esta como, pues como en este daño colateral. Entonces, todo eso, y todas las llamadas enfermedades del siglo XXI ujú. pudieran provenir de alguna manera de estas manipulaciones. Okey. Vamos a desconectar porque la sesión está pesadita, vamos a desconectar de todo y de todos, y vamos limpiando cualquier rastro, residuo energético de nosotros en este campo, en este lugar, en esta frecuencia vibratoria, y empezamos a salir y nos limpiamos completamente, eliminamos residuos energéticos que hubiésemos nosotros, tomado, y vamos limpiando todo nuestro campo, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones y nuestros sentidos. Y vamos a ir regresando, y al regresar, ¿me pueden, por favor, decir cada uno una frase que pudiera, o que les venga de esta sesión? Nico. Emoción, emoción y cambio de tiempo. Ujú. Margarita. Realidades virtuales que controlan la mente humana. Okey, entonces, las realidades virtuales que controlan la mente humana cambian el tiempo y la emoción. Vamos a regresar ahora. Respiran profundo, inhalan y exhalan y desechan todo lo que no nos pertenece. ¿Cómo se sienten? Bueno, Bien, bien. Estuvo pesado, ¿no? Sí. sí, Vamos a
Vamos a dejar de grabar. Gracias a todos, chicos. Gracias, Margarita. Gracias, Nico. Y vamos a pedirles que entren a nuestra página web, nos escriban a nuestro correo info@iracemahipnosis o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 4973. Vamos a cortar aquí. Bye.